Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador y en particular a la doctora Anabel Banín por su gentileza en incluirme en la agenda de este congreso y espero que las presentaciones sean de su interés. La primera charla va a ir dedicada a las máquinas de perfusión en trasplante hepático. Cuando me llamó y me dijo los temas elegidos, la máquina de perfusión en trasplante hepático, realmente es un tema que me ha interesado mucho desde el principio y hace muchos años ya inicié las primeras experiencias en animal de experimentación y en humanos con máquina de perfusión del hígado, con lo cual me sentía, pues bueno, como el aprendiz de brujo. Con el estrado para mí el firmamento era el límite, pero lógicamente la revisión enseguida me desbordó un poco la situación y tenía que actualizarme bastante para poder darle a ustedes hoy una información global adecuada de la situación. El Observatorio Global para la Donación de trasplante nos da la cifra. Ya en el 2018 España era el único país del mundo con más de 110 pacientes trasplantados por millón de habitantes, y eso había tenido fundamentalmente dos periodos de crecimiento: la década de los 90 con una marcada elevación desde 34 hasta 85, 87 pacientes trasplantados por millón de habitantes, seguido de una estabilización o meseta en la primera década del siglo XXI, y ya en la pasada década de nuevo un ascenso hasta llegar a la cifra récord de 116 pacientes trasplantados por millón de habitantes para un total global de 5.449 trasplantes en el año pasado, fundamentalmente debido al aumento de la donación en sistolia. Como vemos en esta gráfica, hubo afortunadamente un grandísimo descenso en la mortalidad, en la siniestralidad por accidente de tráfico, en gran medida debido a la implantación en España de la ley de tráfico y otras medidas que, en resumen, bajaron la mortalidad desde un 20 hasta un 4,4% en esa donación. La donación por accidente cerebrovascular se ha prácticamente inalterada en los últimos 20 años, en torno a un 60%, y la que ha aumentado es la encefalopatía anóxica, que antes eran pacientes no candidatos a la donación en asistolia por las características de la extracción, y que gracias a la incorporación de las técnicas de la perfusión regional normotérmica que ahora utilizamos y a la utilización de estos donantes Maastricht tipo 3, pueden ser perfectos candidatos para la donación. Así, este cambio de tendencia en la donación de órganos en España se produce gracias al aumento de la donación en asistolia, que, como vemos, se había mantenido bastante estable desde la década de los 90 hasta el inicio de la segunda década del siglo XXI, y fue el programa piloto de la donación en asistolia controlada en el País Vasco primero, y posteriormente el consenso de todos los grupos españoles de trasplante hepático, que iniciaron un gran incremento en la donación en asistolia, inicialmente con la extracción súper rápida y posteriormente con la incorporación de la máquina de perfusión regional normotérmica. Despegó de una forma casi exponencial hasta un total de 15,8 trasplantes de donación en asistolia por millón de población, un total de 745 donantes. Y esto se reflejó en un mayor aumento de los trasplantes de riñones, de hígado y de pulmones. En palabras de la doctora Beatriz Domínguez Gil, directora de la ONT, hay que hacer multiorgánica la donación en asistolia, y curiosamente se comentó entonces que en 2 o 3 años podríamos estar en condiciones de empezar a utilizar para trasplantes corazones de donantes en asistolia. Esto ciertamente ya acaba de ocurrir en España, y a finales de enero en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid se realizó el primer trasplante de corazón procedente de donante en asistolia controlada en nuestro país. Pero debemos tener en cuenta que el 3 de diciembre de 1967
el primer trasplante cardíaco de la historia, el que hizo el doctor Barnard en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, era de un donante en asistolia. Si vemos el electrocardiograma, no mostró ninguna actividad eléctrica durante 5 minutos. De este modo se certificó la muerte del donante y a partir de ahí se abrió el tórax y se inició una extracción súper rápida. Entonces tenemos que tener en cuenta que ya el primer donante de corazón del mundo fue un donante en asistolia. De este modo nos damos cuenta que tenemos que ir viajando en el tiempo y son ideas del pasado de visionarios que carecían entonces de la tecnología, de los medios, de la electrónica, el conocimiento de la fisiopatología, de muchas cosas que hacen que ahora podamos retomar esa idea y en el mismo orden podemos pensar que en el año 1938 en la revista Time aparecen Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, uno de los cirujanos que ha sido premio Nobel de Medicina. Uno de los padres del trasplante, fue pionero en trasplante intestinal, en las suturas vasculares, etc. Muchas de las cosas que hoy hacemos todavía se las debemos a él, llamamos el parche de Carrel, etc. Y el doctor Carrel hizo binomio, se unió a Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, el primer piloto que se atrevió a cruzar el Atlántico en un vuelo en solitario, mecánico, inventor, y entre los dos diseñaron una máquina de perfusión de órganos y son los primeros que llegaron a hacer perfusión de órganos fuera del cuerpo con esa máquina. Ahí vemos de vidrio. Le llamaban los hombres de negro porque iban vestidos de negro y trabajaban en un ambiente de mucha oscuridad para evitar que la luz pudiera ayudar al crecimiento bacteriano en condiciones de esterilidad. Lo único que llevaba blanco era el gorro del doctor Carrel. Pero ya los tenemos ahí en el 1938 trabajando con la primera máquina de perfusión de órganos, que hoy todavía pueden verse varios modelos. Estos tres son del Museo Smithsonian en Washington y esta otra en el Museo de la Ciencia de Londres. Similares diseños y cada una tenía la función como estaba diseñada con la tecnología y con lo que disponían entonces. Hoy día ya no nos cuestionamos y vemos las máquinas de perfusión de órganos. Claramente las de riñón son rutina y ahora estamos viendo la proliferación amplia, o hemos visto la proliferación amplia en los últimos años de las máquinas de perfusión hepática. En este caso estamos viendo una de máquina de perfusión hipotérmica oxigenada, el modelo Hope, y estamos ahí preservando el hígado con un líquido que lleva oxígeno y que se mantiene en frío. Este es el modelo en el que se extrae el órgano, se transporta al centro, allí se pone en la máquina y en la máquina vamos a evaluar el mantenimiento y posibilidad de tratamiento, siempre manteniendo la hipotermia. Cuando además a esto le estamos añadiendo una bomba de calor, un intercambiador de calor, entonces podemos considerar que si calentamos hasta el extremo de la normotermia, estaremos en perfusión normotérmica, y si lo dejamos por debajo de la temperatura normal será subnormotérmica. En cualquier caso, hay una bomba en la que estamos metiendo con una presión diferencial sangre por la arteria y por la porta. Hay una extracción de la bilis que nos va a servir para el análisis bioquímico, para ver viabilidad. Podemos también además extraer analítica de la sangre y ver cómo estamos procesando esta sangre y si esta sangre hay una mejora de las enzimas, de los niveles, etc. Y estamos oxigenando también para permitir que esto perdure en la máquina. Y esto nos va a dar también un tiempo para ver la posibilidad de condicionar el injerto, pudiendo dar ciertas terapias. Hay un protocolo en marcha activo en la Universidad de Toronto en subnormotermia, y aquí tenemos un esquema que es similar a lo que acabamos de hablar. En este caso, en vez de una bomba de rodillo, estamos hablando de una centrífuga. Igualmente tienen filtro, oxigenador, una perfusión diferencial, y con esto están haciendo el mantenimiento del órgano previo a su implantación. Y este es el sistema Metra de normotermia, diseñado por Organox o comercializado por Organox. En el Reino Unido se usa para el mantenimiento de los órganos en normotermia. Aquí vemos la bomba con el reservorio de sangre y con la preservación del hígado que aparece ahí conectado. También vemos el efluente de bilis para su análisis, la recolección de sangre de vuelta a la máquina y la perfusión con filtros, tanto por la arteria como por la porta. Un artículo interesante que salió hace ya un año de los hospitales de la Universidad de Birmingham. Yuri Boteon hace un análisis sobre los modelos actuales, todos los tipos de bombas y qué tipo de perfusión pueden ayudar a
la preservación de los órganos. Y está hablando de ventajas y desventajas de todos los sistemas. Es común a todos los sistemas de perfusión la posibilidad de una circulación controlada que puede ayudar a mejorar la preservación del órgano, mantener la microcirculación abierta, poder dar nutrientes, poder llevar oxígeno, etc. La desventaja en todo ello, y es común, es que es un procedimiento costoso y que requiere un equipo especializado. Y luego, dependiendo de qué técnica usemos, si mantenemos la misma temperatura corporal, entonces estamos reperfundiendo el hígado y por tanto estamos dando con el inconveniente de los problemas de la reperfusión y los radicales que esto deriva y todo el posible daño de la lesión por reperfusión. Y en aquellos que no existe la reperfusión, lo que estamos haciendo es evitar la reperfusión, pero prolongando la isquemia en el caso de la subnormotermia o en la hipotermia. Esa isquemia afectará en mayor o menor medida a la viabilidad del órgano. Y por último, añade el trasplante de órganos sin isquemia. El trasplante de órganos sin isquemia que veremos después, y aquí tenemos, comparando los dos modelos, frente a la isquemia está la reperfusión, y si el daño será más isquémico en aquellos en los que prolongamos la isquemia y será más por reperfusión en los casos de la normotermia. Y en aquellos modelos por reperfusión estamos hablando de normotermia, y en los modelos en los que hay máquina de perfusión en hipotermia o subnormotermia son aquellos llamados de no reperfusión, porque estamos tratando de extender el tiempo en el que mantenemos más isquémico y con menos metabolismo al órgano. Con respecto a los de sin isquemia, ya hace un par de años, en el 2000, a finales del 17, en agosto del 17, salió esta publicación de China en la que hay un modelo de perfusión del órgano desde el mismo donante, donde ya se coloca en bomba, se conecta tanto arterial, portal como retorno a un sistema de bombeo, y una vez que está conectado y ya en bomba, se desconecta del cuerpo y se mantiene con normotermia, con circulación de sangre oxigenada en el sistema de preservación, y cuando se implanta se mantiene todavía bombeando el sistema de bomba hasta que tenemos hechas las conexiones. Una vez hechas las conexiones, se abren los influjos naturales de arteria y porta, se abre el afluente natural de la cava y se desconecta de la bomba, con lo cual hemos hecho el procedimiento completo sin interrumpir en ningún momento el flujo de sangre oxigenada en temperatura normal por el órgano. Ya por entonces, en las finales de los 90, empezaron varios estudios y tuve la oportunidad de unirme al equipo del Clínico de Barcelona, donde tenían un modelo experimental, en este caso con cerdos, y se hacía condicionamiento de los órganos y se podían tratar diversos mecanismos para intentar mejorar la viabilidad del órgano en asistolia. En este caso vemos la canulación venosa tanto en la cava superior como en la cava inferior para retirada de sangre que va al reservorio, se oxigena y se devuelve por una cánula en la aorta, y ahí podemos observar en la imagen la buena perfusión del paquete intestinal del cerdo. Se podían medir flujo, aquí se ve el medidor de flujo portal y arterial, y esto nos permitía ver el buen funcionamiento de la bomba y los distintos mecanismos que podíamos aplicar para mejorar el flujo del órgano e incluso su acondicionamiento de cara a minimizar el efecto de la isquemia reperfusión. Esto es, de modo esquemático, un intercambiador de calor, un oxigenador, un sistema de bomba, retorno por vena recuperación por vena y retorno al animal por la arteria. Si el intercambiador de calor llevaba frío, se producía un enfriamiento corporal total, y si se calentaba era recirculación normotérmica. Esta es la imagen de la bomba tal y como la usábamos en una bomba de perfusión, una bomba de rodillos. Se ve el reservorio, se ve abajo el intercambiador de oxígeno, y a la izquierda abajo se ve el intercambiador de calor. Arriba a la derecha podemos apreciar la máquina de medición de flujo. Esto era claramente no portátil, y esto es una imagen de un donante. En aquella época eran Maastricht tipo 2, donación en asistolia no controlada, venían de la calle con
o con maniobras de resucitación cardiopulmonar, intubados, y arriba a la derecha, no se aprecia muy bien, está el pistón que poníamos para poder seguir haciendo compresiones cardíacas muy efectivas mientras canulábamos. Una vez estaba completada la canulación, se activaba la bomba y ahí se observa la sangre venosa bajando a la máquina, su oxigenación, mantenimiento de la temperatura y retorno ya oxigenado por la arteria. De esta manera, la máquina completa está ahí montada sobre una plataforma con ruedas que nos permitía su manejo. Se ve grande el intercambiador de calor, se ve la bomba de rodillos, se ve la bombona de oxígeno, el intercambiador con el reservorio, y esto nos permitía, una vez canulado, evaluada la viabilidad del órgano, analizados los parámetros en la sangre del donante, se veíamos que eran favorables y el órgano se consideraba viable, lo transportábamos al quirófano y se producía la extracción, y si no, pues se descartaba allí mismo. Esto ha cambiado de este gran tamaño de bomba hasta esta, que es la que utilizamos actualmente en nuestro hospital. Esta es una bomba de Mäkel, y lo que vemos a la derecha es el pequeño cartucho donde se produce el mantenimiento de la temperatura, el intercambio de oxígeno y la movilización de la sangre. Abajo vemos dos cánulas de acceso percutáneo, aunque se puede hacer también con acceso directo con incisión femoral. La ventaja de la portabilidad es que una vez el paciente ya está canulado, se puede hacer la limitación de las terapias de soporte vital en la misma UCI o en el quirófano con la presencia o no de los familiares, pero esto nos permite una movilidad antes prácticamente inexistente, y nos permite también evaluar la viabilidad del órgano antes de determinar si el donante es válido y mejorar las condiciones del donante si es preciso antes de la obtención de los órganos. El donante en asistolia es aquel con parada cardiorrespiratoria irreversible tras maniobra de resucitación y con un periodo de isquemia caliente dentro de límites óptimos para poder realizar las maniobras de enfriamiento y preservación del órgano. Esto ya se sabía a finales de los 90. También se decía que el riesgo de malfunción primaria y la incidencia de complicaciones principalmente relacionadas con las lesiones de la vía biliar eran demasiado altas y, por tanto, tal y como estaba concebido entonces, esto no era posible. La reunión de Maastricht, el consenso de Maastricht de 1995, fue la primera reunión internacional sobre donación en asistolia y se establecieron los criterios y se unificaron para clasificar los donantes en 4 categorías. La 1 y la 2 son asistolia no controlada. Los tipo 2 eran los que se usaban inicialmente en España con la extracción súper rápida, con la canulación, y posteriormente los tipo 3, que son los pacientes en los que se espera una parada cardíaca y son el grupo de soporte vital donde limitamos esas terapias, y en España es ahora la principal fuente de donación de órganos en asistolia. Esta es la asistolia controlada, y aquí vemos cómo se canulan por un lado en la femoral el acceso venoso para retirada de sangre y el acceso arterial para la devolución de la sangre arterializada, y a la izquierda vemos en la femoral izquierda, en la arteria femoral izquierda, un catéter de Fogarty que en la radiografía nos muestra con el balón inflado en la aorta intratorácica descendente, y la función de este balón es, primero, evitar perder la solución de preservación. Estamos haciendo perfusión regional normotérmica, la región que estamos perfundiendo es el abdomen para la obtención de los órganos abdominales, y además con eso evitamos también, una vez que ya hubo un periodo de asistolia, que el corazón estaba parado, que no recibe sangre, que se declara la muerte completa del paciente y se inician estas maniobras de circulación, evita que la sangre arterializada pudiera subir y meterse por las coronarias y iniciar un latido que podría poner nervioso a algún miembro del equipo de extracción, porque ya sabemos que después de 5 minutos de parada completa del corazón, la poca actividad cerebral, si es que hubiera habido alguna en estos pacientes con daño neurológico irreversible, ya no queda ninguna actividad y por tanto no hay manera de que el paciente esté vivo. Entonces, con esto además evitamos ninguna sorpresa durante el periodo de extracción. Recientemente, a finales del 2019, se publicó
un estudio multicéntrico nacional liderado por el Hospital Clínico de Barcelona, donde nos unimos todos los hospitales en España que hacemos trasplante hepático para dar a conocer el uso de la perfusión regional normotérmica y compararlo con la extracción súper rápida en la extracción de donante en asistolia controlada. Esta serie larga vino a hacerse como estudio observacional de cohortes de todos los posibles donantes hepáticos con criterio de muerte cardíaca controlada, así como de los receptores que recibieron sus órganos y se trasplantaron en un periodo de 4 años y medio entre junio del 2012 y diciembre del 2016, con un seguimiento mínimo de un año, con lo cual el estudio finalizó en diciembre del 2017 y además siguiendo estrictamente el protocolo nacional para la donación en asistolia. El estudio se puede resumir en esta imagen. A la izquierda vemos el esquema del reservorio, bomba, intercambiador de calor, oxigenador, también el catéter de Fogarty con el balón intratorácico, intraaórtico en la aorta descendente torácica, y fundamentalmente las tres conclusiones más importantes es que las complicaciones biliares bajaron de forma muy significativa, hasta solo un 8% en el grupo de perfusión regional normotérmica frente a un 31% en el de extracción súper rápida. Aquí la P era altamente significativa, menor de 0,001. También las lesiones biliares de tipo isquémico bajaron a solo un 2% en el grupo de perfusión regional frente a 13% en el de súper rápida, y las pérdidas de injerto fueron la mitad, 12% en el grupo de perfusión regional normotérmica frente al 24% en la extracción súper rápida. Y esas tres diferencias, como ya he dicho, eran altamente significativas. Podemos concluir pues que la máquina de perfusión en trasplante hepático optimiza los injertos y minimiza el efecto de la lesión por isquemia-reperfusión. Además, su aplicación en el donante puede mejorar significativamente las condiciones del injerto hepático, especialmente en estos en los que hemos utilizado perfusión regional normotérmica, y si bien su coste puede presentar un obstáculo para generalizar su uso, creemos que esto puede quedar contrarrestado gracias a la disminución importante de las complicaciones, donde disminuimos el número de ingresos, hospitalizaciones, manejo de las lesiones, tratamiento de las complicaciones, etc. Y ya por último, el uso de la bomba puede disminuir el tiempo de isquemia hasta lograr extinguirlo, como en el caso del trasplante libre de isquemia, cuando usamos la bomba desde el donante al receptor sin la interrupción de flujo. Bueno, gracias por su atención. En el formato de presentación virtual no podemos tomar turno de preguntas. Creo que luego va a haber un turno de preguntas, así que muchas gracias por su atención. Buenos días.